Voy a hacer un pequeño repaso, como siempre, porque han pasado ya más de 15 días. Tuvimos que posponer la clase pasada, que tocaría el anterior sábado por la fiesta, para no sobrecargar el día. Y bueno, estamos en el capítulo 1, que seguimos con la introducción. Voy a recordar rápidamente para no perder tiempo. Dijimos que no hay una palabra que abarque la iglesia, o sea, en la Biblia, la adoración, ¿no? No hay ninguna. O sea, son múltiples palabras. Estuvimos viendo algunas de ellas, sobre todo de la primera y segunda categoría, que eso lo estuvimos viendo. Adoración como actitud, ¿vale? Estuvimos hablando de Yaré, temor de Dios, etcétera. Y la última clase estuvimos hablando de adoración como gesto, ¿vale? Estuvimos hablando que la adoración abarca no solo lo interior, sino también lo exterior, ¿no? Estuvimos hablando de marcas exteriores ¿cómo decirlo? Expresiones físicas que también forman parte de la adoración. Estuvimos viendo, por ejemplo, una palabra que es muy compleja en la Biblia, ¿vale? Ya estuve hablando de ella, Istaguá, que es una palabra muy compleja. De hecho, no se sabe bien de dónde proviene. Hay un debate, si viene del ugarítico, si viene de... Bueno, porque es muy antigua, además, es una palabra muy antigua. El autor va a estar manifestando esto. Y esta palabra se traduce normalmente como postración, postrarse, ¿vale? Istaguá. Y bueno, estuvimos viendo algunos ejemplos donde sale esta palabra, pero hay cientos en la Biblia. La contraparte de Istaguá es proskineo, ¿vale? Que en el Nuevo Testamento sería la contraparte, o sea, la traducción al griego, o el equivalente al griego de esta palabra. Hoy vamos a ver algunos ejemplos porque nos quedamos a la mitad, ya que hubo un problema también con el micrófono y tuvimos que parar. Estuvimos viendo otras expresiones también que también se traducen como adoración, ¿no? Según el contexto. Ya no voy a aceptar. Como es inclinarse, cara, ¿vale? Estuvimos viendo kadaz, inclinar la cabeza, que también se traduce como adorar en algunos contextos. Kadaz. Y estuvimos viendo un poquito esto, ¿no? No quiero recordar, al que no lo haya visto, pues están grabados, los que están apuntados al curso lo pueden ir a ver, los que no, pues no van a poder. Y sin más, voy a retomar donde nos quedamos. A ver, que recuerde bien. Vale, estuvimos viendo algunas palabras, igual que también remarcan la adoración como gesto físico. En este caso, en el Nuevo Testamento, porque ahí fue donde nos quedamos, ¿vale? Estuvimos viendo, por ejemplo, caer al suelo, como veis esa palabra, pictó en griego, arrodillarse, ¿vale? Es curioso, arrodillarse tiene una connotación que esto no lo comenté, pero es interesante. Arrodillarse, el tema de doblar la rodilla, tiene también no solo una expresión, como digo, física de adoración, sino también el doblar la rodilla en las escrituras, y bueno, hay muchos ejemplos, representan fuerza también, ¿no? La rodilla. Por ejemplo, encontramos como Isaías dice que va a fortalecer las rodillas de los débiles. Y en otros contextos, en otros pasajes, dice que él va por ejemplo, el Nuevo Testamento, que dice que toda rodilla se doblará. Quiere decir que es obviamente ante una adoración, pero también como puede ser por la contraparte, humillar en este caso a los que se oponen. Antiguamente se acostumbraba, y ahí nos quedamos, a hacer reverencia ante un rey, ¿no? No a lo mejor, a veces arrodillarse, sobre todo en el contexto de las deidades, ¿no? Los fieles se arrodillaban ante las deidades, pero también hacían reverencia, por ejemplo, no a la deidad, sino por ejemplo a un gobernador, ¿no?
lo encontramos esto en Génesis 41-43, en el pasaje donde José, ¿no? José dice que hizo una reverencia ante el faraón, ¿no? Obviamente no quiere decir que adoró a faraón, pero sí que pues en el mundo antiguo también se utilizaban estas expresiones físicas para hacer reverencia ante un rey, ante un gobernador, ¿no? Pero el contexto que nos atañe a nosotros es obviamente la expresión física de arrodillarse y de reverenciar como adoración a Dios, ¿no? Porque obviamente Dios no comparte su gloria, lo sabemos, ¿no? Y solo a Él, dice el Shema, ¿no? Adorarás. Bueno, y además eso lo dijo Jesús, ¿no? Cuando fue tentado: al Señor tu Dios adorarás y a Él temerás. Y bueno, nos quedamos ahí. Estábamos hablando un poquito de Pablo, ¿vale? Quiero retomar para conectar la idea, pues han pasado ya muchos días y para mí también no es refrescar la memoria, porque obviamente hay muchas actividades que uno hace y se le olvidan las cosas. Estuvimos hablando que en el Nuevo Testamento se le da mucho énfasis a lo interior, ¿no? Y por eso muchas personas, estuvimos hablándolo en las clases pasadas, por ejemplo John Piper, ¿no? Hablábamos de este famoso maestro bautista, y él, citando el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde tiene el encuentro Jesús con la samaritana, ¿no? Dice: yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a esos adoradores. Y muchos conectan que esa adoración es la adoración neotestamentaria, por decir así, con la revelación del Evangelio. Y es correcto en parte, pero eso ya dijimos que no anula todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento, incluso los rituales y todo esto, porque ya estuvimos viendo que qué más ritual que tomar la cena del Señor, ¿no? Qué más ritual que hacer un bautismo, qué más ritual que orar también, pues es una expresión ritual, orar, una oración congregacional, etcétera, o alabanzas, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos viendo esto de que el Nuevo Testamento, pese a que, por ejemplo, las cartas de Pablo, y ahora hablando solo de Pablo, no utilice esta expresión que es el equivalente de postrarse, ¿no? No quiere decir que la adoración como gesto físico queda anulada, lo externo, ¿no? Y ahora vamos a ver, pues, de hecho esto ya lo dije, pero ahí fue donde se cortó el audio. Voy a refrescar estas últimas para conectar la idea. Voy a admitir aquí, pero es que no pueden conectarse tan tarde. Bien, bueno, a los presentes les ruego por favor puntualidad, porque no, a los presentes, a los que se conectan a esta hora, porque la clase comienza a 45. Bien. Y dice aquí, ¿no? Dice, bueno, conectando las ideas que veníamos diciendo, ¿no? Dice: esta interpretación es dudosa, el silencio de Pablo, ¿no? Primero, el argumento está basado en el silencio. Ya dijimos que por ejemplo, que la Biblia guarde silencio en algunos temas, o el Nuevo Testamento, no quiere decir que no tenga validez, ¿no? Y puse un ejemplo muy burdo, ¿no? Como dice la Biblia, dice no fumarás, no dice no fumarás, ¿no? Que obviamente eso ya es más tardío. Pero ¿qué se presupone o se subyace de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, también nosotros con este entendimiento entendemos que aunque por ejemplo, el otro día me preguntaban de la circuncisión, ¿no? La circuncisión se habla mucho en el Nuevo Testamento y tiene una carga teológica, sobre todo en la época, que no voy a explicar. Pero, por ejemplo, el sábado, o el sabbat, no se discute apenas, ¿no? Bueno, a no ser que sea en Mateo, que lo vamos a ver, Mateo 12, pero son discusiones de cómo interpretar, por ejemplo, el trabajar, ¿no? Pero hay muchas cosas, muchos mandamientos que, aunque guarde silencio el Nuevo Testamento, no quiere decir que no esté vigente, ¿no? Entonces, uno de estos, por ejemplo, es esta parte, ¿no? Que la reverencia, en este caso, en el culto cristiano físico, ¿no? Ya he dado algunos ejemplos ahora de, por ejemplo, qué más ritual que, como he dicho, la cena del Señor y todo esto, ¿no?
Dice, por el contrario, dice, en este contexto, dice, habla con naturalidad de un incrédulo. Está hablando de 1 Corintios, que es solo una vez que menciona proskineo, que es, como he dicho, postrarse, el equivalente a istaguá, y esto lo utiliza solo una vez Pablo en sus cartas, en 1 Corintios 14, donde dice, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes, ¿no? Y aquí habla de que está hablando de un incrédulo que ingresa a la asamblea del pueblo de Dios, siendo condenado por su pecado, cayendo sobre su rostro y adorando, y reconociendo verbalmente que Dios está entre ellos. De hecho, la ausencia de la palabra en otros lugares en los escritos de Pablo podría significar que asume que los entendimientos tradicionales continúan. Bien. En ninguna parte él o cualquier otra persona declaran que la obra de Cristo, por ejemplo, en este caso, hace que la genuflexión, que es una reverencia, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo actual, sea anticuada o obsoleta. Estamos hablando de la adoración como gesto físico, ¿vale? Que ya la hemos visto casi toda la clase pasada. Estoy intentando recordar yo también a la vez que hablo, porque ha pasado ya tiempo. Dice, en segundo lugar, este énfasis en el contraste entre la exterioridad y la naturaleza de culto de la adoración del Primer Testamento y la interioridad y naturaleza espiritual de la adoración cristiana refleja un malentendido de la verdadera adoración israelita. Esto también lo vimos, por ejemplo, el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? Lo comentamos para terminar. Caín y Abel, ¿qué hacen? Van ante Dios, adoran con un gesto físico. En este caso, traen un sacrificio, Abel, y Caín trae los frutos de la tierra, ¿no? Obviamente, hablamos que, a mi entender, dije, ¿no? Y yo creo que el entender de muchos teólogos, ¿por qué Dios acepta, en este caso, el sacrificio de Abel y no los frutos de Caín? Más que porque, como algunos alegorizan, ¿no? De porque un sacrificio tipifica al Mesías y todo eso, yo creo que fue una actitud en el corazón de Abel, más que algo físico, pero también fue por medio de algo físico, ¿no? Entonces las dos van conectadas. Es decir, la actitud de Abel, ¿no? era a lo mejor reverencial, ¿no? Era más derramada ante Dios, y a lo mejor la actitud de Caín no lo sabemos, yo no escudriño los corazones. En la Biblia se puede entretener algunas cosas, ¿no? Pero posiblemente sea eso, ¿no? Y ese es un ejemplo muy acorde a esta parte. Y hablamos de que el Deuteronomio, y hablé de que el autor, Daniel Iblock, tiene un libro de Deuteronomio muy interesante, y el Deuteronomio habla mucho de la adoración, no solo exterior, sino también la interior, ¿no? Y pusimos el ejemplo del Shema, ¿no? El Shema, ¿dónde está? En Deuteronomio, ¿no? Y hay muchas expresiones en el Deuteronomio que conectan estas dos ideas. Por ejemplo, es ahí en Deuteronomio donde aparece el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. En Deuteronomio ya lo dice. No nos tenemos que ir a Ezequiel, a los profetas, para ver esto. Entonces en Deuteronomio ya te está conectando la adoración, tanto física como interior. Entonces en espíritu y en verdad abarcaría todo esto, ¿no? Esto es solo una introducción. El libro se va a encargar de desarrollar todo esto. Capítulo 1 es la introducción. Luego, en el capítulo 2 estaremos viendo, obviamente, la contraparte, ¿vale? Estaremos viendo lo que no es adoración, ¿no? La idolatría, en este caso también, que la Biblia pues, está llena obviamente, de exhortaciones en contra de esto. Vale. Y aquí fue donde nos quedamos, si no recuerdo mal, y vamos a continuar aquí. Y dice, en tercer lugar, esta visión pasa por alto la evidencia sólida de la propia práctica y escritos de Pablo. En Hechos 24:11, él declara que llevó a Jerusalén 12 días, ¿vale? Estos ya son los escritos de Lucas, Hechos. Ya hemos dicho que las cartas de Pablo solo se utilizan una vez, en 1 Corintios. Pero en Hechos dijimos, que esto sí lo dijimos también, que pues dice que Pablo fue a Jerusalén, ¿no? en su último viaje, ¿no? Antes de ser llevado a Roma.
con el propósito de adorar, ¿no? Esa palabra justamente aparece proskineo, ¿no? Y está muy conectada con la liturgia en el templo, ¿vale? Ahora creo que vamos a hablar de esto. Dice, antes de irse de Éfeso, Pablo se arrodilla, ¿vale? Y ora con los ancianos. Y luego hace lo mismo en Tiro. Otra expresión física, ¿no? De adoración, arrodillarse, que ya hablamos de eso. Y he hablado antes de doblar rodillas. En Efesios 3:14, Pablo expresa su admiración por haber sido elegido como el objeto y vehículo de la asombrosa gracia y dice, al doblar mi rodilla delante del Padre, un gesto también de adoración. Bien. Según Romanos 11:4, estamos familiarizándonos con el lenguaje, ya lo dije, no sé, para conectar esto. Estamos hablando que hay muchas palabras que se traducen como adoración, porque no hay una palabra, como dije, que en la Biblia para decir adoración. Hay cientos de palabras. Según Romanos 11:4, Pablo encontró inspiración para los fieles de su época, dice, en los 7000 que no habían doblado la rodilla ante Baal en los días de Elías. Con mayor importancia, Pablo en Filipenses, lo que he dicho antes, Dios declara que exalta a Jesús por el expreso propósito de obtener la reverencia. Y luego habla también de toda rodilla se doblará. Y bien, creo que aquí sí fue donde nos quedamos. Ya cerramos esta idea de adoración como gesto físico y vamos a ver la tercera división, ¿no? De lo que sería, lo que abarcaría la adoración, que esto es el resumen o el preámbulo. Dice, finalmente, esta insistencia en el contraste entre el Primer Testamento y la adoración del Nuevo Testamento malinterpreta ese pasaje, Juan 4:20-21. Y qué curioso que justamente ese pasaje, Juan 4:20-21, aparece 4 veces, lo dice aquí el autor, ¿vale? Dice, 8 veces la palabra proskineo, ¿vale? Que es el equivalente a istaguá, que es, en muchos casos, se utiliza como gesto físico. Y el pasaje de Juan 4 es ese que he dicho, los adoradores buscan quien me adora en espíritu y en verdad. Esa palabra, adoradores, justamente es esta, proskineo. Jesús no anuncia al final de la genuflexión adoración externa y el comienzo de la adoración interna y espiritual en este pasaje, más bien como resaltando la continuidad de la postración. En los versículos 21-24 usa esta palabra 8 veces. El punto de Jesús no era que la sumisión interna haya reemplazado a los gestos externos o que la devoción individualista haya reemplazado a las expresiones corporativas, ¿no? Esto también, porque hay muchas personas que dicen, no, yo soy el templo del Espíritu. Sí, claro que sí, pero también la iglesia es el templo de Dios, ¿no? O el cuerpo del Mesías. Entonces todo va pegado, tanto lo externo o lo corporativo como lo interno o la devoción, ¿no? De cada uno. Y obviamente este texto está hablando que va a haber en este caso un cambio en el lugar de adoración, ¿no? Que ya no se va a ir a un sitio, en este caso físico, ¿no? Sino que va a ser algo sí interno, pero a la vez también externo, ¿no? En este sentido de como cuerpo también adorar, ¿no? Bien, aquí yo he añadido, porque está hablando de la genuflexión, me gustó, viendo algunos artículos, me gustó un artículo que hablaba de esto. Dice, aunque el término reverencia llega con dificultad, si es que lo hace, a los labios de la mayoría de las personas de hoy, se refiere a una experiencia que todos compartimos, ¿no? Todos en verdad, en el sentido de que hacemos, no una reverencia como a lo mejor admiración, pero sí que, por ejemplo, cada uno aquí o la mayoría de nosotros tenemos un jefe en el trabajo, ¿no? Y a un jefe en el trabajo, de cierta manera, se le trata diferente, ¿no? Y es así, las cosas son como son, ¿no? Por eso dice este diccionario que todos compartimos alguna parte de lo que significa la reverencia. Dice, consideremos el aura que rodea a los ricos y a los poderosos,
¿no? Eso es un ejemplo a día de hoy. A los ricos se los trata de una manera que a otros, ¿no? Eso es obvio en esta cultura. Y su influencia sobre las personas y las instituciones. Gran parte de este tipo de reverencia pueden ser injustificados, ¿no? Obviamente hay actitudes reverenciales que no son acorde a la Biblia. Por ejemplo, aquí este diccionario pone el ejemplo de Esther, ¿no? En el suceso con Amán y toda la situación, ¿no? De que pues no reverencia a las imposiciones que le impone, ¿no? Y lo que significa. Dice, aunque la Biblia permite, o el ejemplo de Daniel, ¿no? O lo de los 3 amigos de Daniel que no reverencian ante la estatua, ¿no? Obviamente eso va en contra de la Biblia. Dice, aunque la Biblia permite cierta distinción de honor entre las personas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que pone el diccionario, que por ejemplo Jesús no cuestiona la autoridad o la reverencia que se le tiene que dar a un gobernador, ¿no? En este caso al César. Cuando le vienen con una pregunta y le dicen, ¿no? ¿Por qué tú no, ¿cómo era? No das el dinero al César, ¿no? Y saca una moneda, no sé si del lago, ¿no? Y les hace ver en forma de una parábola, ¿no? ¿Quién está en la moneda, ¿no? Al César lo que es de César, al Dios lo que es de Dios. Obviamente, en este sentido, estamos hablando de esta expresión, ¿no? De reverencia también, o de genuflexión. Dice, Pablo alienta a los creyentes al que deban respeto, muéstrenle respeto. El gesto más común de reverencia hacia un ser humano superior en la Biblia es inclinarse, y hay algunos ejemplos. Y esto me gustó mucho, que dice, ya cierro este artículo, dice, al inspeccionar los indicios de cómo debería verse una sociedad cristiana, C.S. Lewis incluye entre sus rasgos sobresalientes un énfasis sobre la obediencia y las marcas externas de respeto por parte de los subordinados hacia las autoridades que están por encima de ellos. Bien. Vale, esto ya lo hemos dicho. Ya terminando esta parte de adoración física, como expresión física, dice, la postración no es el único gesto físico para expresar reverencia ante Dios. La adoración a menudo involucra otras posturas físicas, acostarse, sentarse, incluso estar de pie, así como las acciones realizadas con las manos, aplausos, levantar las manos, o los pies inclusive, marchando en procesión, bailes, saltos. Por el momento solo observemos que el gesto físico dominante de adoración en las Escrituras es la postración. O sea, este es el gesto más dominante en las Escrituras, ¿no? La postración. Nuestras disputas, dice, contemporáneas sobre la adoración raramente, si es que alguna vez lo hacen, incluyen discusiones acerca de doblar las rodillas físicamente ante Dios, ¿no? Hoy en día, bueno, hay un debate, ¿no? Mucha división en torno a esto. Como dice, termina diciendo, ¿no? Y ahora, bueno, ahora va a hacer un ejemplo de a los días de hoy de genuflexión, pero dice, la adoración que adora a Dios implica gestos corporales también de subordinación y sumisión. Bueno, eso ya está cerrado. Entonces vamos a entrar a la tercera división. Y esto es muy interesante. Dice, la adoración como ritual de culto. Dice, en el Primer Testamento, el hebreo abad, ¿vale? Servir, es la expresión más general asociada con el servicio de culto. Dice, por definición, es alguien que sirve, esta palabra. Es decir, promueve la agenda de otra persona superior, ya sea llevándola a cabo o simplemente viviendo de acuerdo con la voluntad del superior. O sea, esta palabra normalmente implica esto. Esta palabra aparece 271 veces con sus variantes. La palabra abad, siervo. Y no siempre tiene que ver con la adoración al culto de Dios, ¿no? También puede
utilizarse para la adoración a otros dioses, abad. Por ejemplo, el concepto, ¿no?, en el judaísmo, abodá sará, ¿no?, también se deriva de esta palabra, servir a dioses extraños, ¿no? Dice, muchas figuras israelitas importantes de culto y de otro tipo llevaban el título de, por ejemplo, siervo de Adonai. Este epíteto no sugiere roles menores, sino que refleja un estatus elevado. Los designados tenían acceso al tribunal del Eterno y eran enviados a representarlo. Esta palabra siervo, ebed, aparece hasta 800 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Abraham, ¿no?, se le llama mi siervo, a David, mi siervo. Y refleja obviamente también, como dice, un estatus, ¿no?, elevado, porque el ser siervo de Adonai, no a todos se les llama ser siervos de Adonai, ¿no? Otro ejemplo de lo que he hablado antes, ¿no?, de corporativo. A Israel se le llama también mi siervo, ¿no? Curioso, también se utiliza esta palabra. Dice, en el Sinaí, los israelitas dejaron de ser esclavos, ¿vale?, abadim, que también es otra traducción de esta palabra. En este caso, obviamente, ser dueños o servir a otro señor, ¿no? En este caso a Faraón, Éxodo 5:15, y se convirtieron finalmente en siervos de Adonai, comisionados con su agenda. Bien, dice, de acuerdo con Deuteronomio 10, 10:12 al 11:1, los israelitas cumplirían este rol temiendo al Señor, caminando en sus caminos, demostrando un compromiso de pacto con Él y sirviéndole de todo corazón y obedeciendo todos sus mandamientos. Toda la vida debía ser una expresión de servicio al Señor. Entonces, obviamente la adoración también implica el servirle, ¿no? Obviamente hay muchas formas, ahora vamos a ver algunas, sobre todo del Antiguo Testamento, que tiene que ver mucho con los sacrificios, con los rituales también, de servirle, pero también inclusive, como dice, sirviéndole de todo corazón, incluye también el servirle guardando la palabra de Dios, ¿no? Es una forma también de demostrar adoración a Dios. Entonces, la adoración también es obediencia, ¿no? Que, sin embargo, el verbo servir, dice, puede implicar un servicio de culto al Señor. Y en las narraciones del Éxodo, Moisés le ruega a Faraón que libere a los israelitas, ¿no? Y dice, para dejar a mi pueblo que me sirva, ¿no? Dice, ya que en Éxodo 5:1 especifica el evento como una fiesta para el Señor, ¿no? Más adelante va a decir, para que me hagan fiesta. Dice, y desde otros textos se habla de rituales de sacrificio, lo que son sacrificios y holocaustos. Algunas versiones traducen la palabra, estas palabras, ¿no?, como adoración, el hacer también sacrificios y holocaustos. Dice, en las regulaciones concernientes a los rituales del tabernáculo, la raíz, dice, se usa a menudo del ministerio levítico y sacerdotal. Y Números 16:9 se refiere al ritual como servir al servicio, ¿no?, abad, abodá, del tabernáculo de Adonai. Ahí vemos cómo también el ser siervo, en este caso era más específico a los levitas, ¿no?, también se les llamaba siervos. También esta palabra puede usarse para el servicio de culto, como he dicho antes, para otros dioses. Sin embargo, este uso cúltico no es el más común. Bien, aquí hay otra palabra que también se utiliza como he dicho, la expresión o ritual de culto.
y es seret, ¿no? Ya hemos hablado de abad. Y otra expresión es seret, que también es ministrar, servir. Implica un significado mucho más estrecho. Dice, al igual que abad, este verbo se refiere fundamentalmente al servicio prestado a un superior por una persona de rango inferior. A menudo se utiliza como asistente personal, ¿vale? Hay muchas citas ahí en las notas. Cada número tiene muchas citas que respaldan esta palabra. Y puede aplicarse directamente al ministerio a Dios. Sin embargo, por lo general, el verbo se refiere al servicio de culto que involucra el santuario, el altar y los instrumentos de culto y los muebles, o para servir como guardianes o guardias, en este caso del templo. En otros lugares, dice, aprendemos que este servicio también involucró la música, también involucra manejar el arca del pacto, haciendo peticiones, dando gracias y alabando a Dios. El sustantivo Cohen, lo que se traduce como sacerdote, aparece más de 700 veces en el Primer Testamento. Sin embargo, el verbo kigen, servir, actuar como sacerdote, es relativamente raro. Dice, si bien la raíz de ambas palabras implica la mediación entre los reinos divinos y terrenales, el uso del verbo es más restringido y la mayoría de las referencias están asociadas con el oficio sacerdotal, incluida la ordenación sacerdotal. Dice, varias expresiones adicionales tienen implicaciones litúrgicas. Dice, las frases pararse ante Adonai y caminar ante Adonai derivan de la corte real. Una persona que se paraba o caminaba delante del rey o en el palacio del rey era autorizada por el rey para entrar en su presencia y servir como su cortesano. Dice, alguien que se paraba y caminaba ante el Señor tenía acceso a la corte divina y era comisionado para servir en su nombre. La expresión seguir o andar tras un Dios puede denotar fidelidad, pero por lo general la expresión tiene el sentido negativo de seguir deidades ilegítimas, como por ejemplo Jeremías 8:2, donde se utiliza ahí esas palabras justamente, ¿no? Involucran también palabras que hemos hablado de aspecto físico. Dice, los esparcirán los huesos de la gente de Jerusalén al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, al cual han amado y al cual han servido y al cual han seguido y lo han buscado y ante el cual se han postrado. Bien, este es un verso completo que vemos, que engloba varias palabras de las que hemos estado viendo. Dice, aunque los textos que hablan de caminar y andar tras el Señor son poco comunes, la expresión puede hablar en general de devoción al Señor. Dice, en lugar de servicio litúrgico en particular. Más allá de estas expresiones generales, el Primer Testamento habla de toda una amplia gama de adoración litúrgica. Oración, canto, lamentación, ayuno. Dice, el Nuevo Testamento es claro que el ministerio de autosacrificio de Jesús señaló el fin del tabernáculo y de los rituales del templo. Sin embargo, dice, usa el lenguaje de culto del Primer Testamento para hablar de la adoración cristiana. Dice, con respecto a la palabra abad, nos encontramos con una de la terminología que le sería el equivalente, que se utiliza mucho para siervo, ¿no? En este caso, doulos, o el servicio, el servir, douleo. Por ejemplo, dice Mateo 6:24, ilustra esta expresión general de servicio, ¿no? Donde dice, nadie puede servir a dos señores o a dos maestros, porque o rechaza a uno
y se comprometerá con el otro, se dedicará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Dice, en otra parte, Pablo habla a los tesalonicenses que se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, como heredero del Primer Testamento, en la línea de la Septuaginta, el sustantivo relacionado con, en griego, doulos, siervo, a menudo se usa para siervos y devotos de Dios en el Nuevo Testamento. Y aquí, como dije, aunque la anterior fue interesante, pero como dije, esta introducción es para introducir, ¿no?, a todo lo que el libro va a hablar. Y es para familiarizarnos obviamente con las palabras, ¿no?, y con las connotaciones que tiene esta palabra, ¿no? Dice, Pablo alterna libremente, dice, a doulos, siervo, y apóstolos, mensajero, enviado, sugiriendo que doulos no significa principalmente esclavo o esclavo de esclavos, sino que funciona como una designación honorífica que se refiere a un agente especialmente nombrado y comisionado de Dios, ¿no? Podríamos decir que es el equivalente a lo que hemos hablado de Ebed, ¿no?, de siervo, como se le llama a Abraham. Ya eran comisionados, también fueron comisionados por Dios, ¿no? Y Pablo lo utiliza intercambiando estos dos términos, juntándolos. Por ejemplo, encontramos en sus salutaciones de las cartas esto, ¿no? Pablo, siervo del Señor y apóstol, ¿no? Apóstol y siervo del Señor, ¿no? Muchas veces con estos dos títulos o estos dos roles, ¿no? Sin embargo, el verbo también se usó de manera más general para todos los creyentes que sirven, dice, al Señor diariamente con acciones rectas y están comprometidos con la paz y la unidad de los santos. Dice, ya que servimos al Señor Jesús, recibiremos una recompensa con Él y la aprobación de los demás. Dice, sorprendentemente, doulos nunca se usa específicamente para el servicio del culto. El servicio a Cristo implica un estilo de vida totalmente dedicado a Él. Y es una condición previa para una adoración litúrgica aceptable. Dice, esta conclusión se ve reforzada por otros verbos. Esto es otro verbo muy común para hablar obviamente de servir, que es latreuo, como se pronuncie, o latreian también en su forma derivada, que también significa servir. Dice, pero esta está más vinculada al cumplimiento de deberes religiosos y de culto. En Éxodo, dice, Moisés repetidamente exige, dice, deja ir a mi pueblo para que pueda servirme. Y en la Septuaginta utiliza este verbo. Pero, dice, las referencias a una fiesta y a sacrificios también sugieren actividad cultica. Dice, a menudo latreu se refiere a la conducta correcta de la gente en general. Deuteronomio 10:12. Pero el verbo usualmente involucra el servicio a Dios por sacerdotes o levitas en el santuario. En el Nuevo Testamento esta palabra ocasionalmente funciona como una expresión general para la adoración. También se refiere a la oración o acciones no específicas en presencia de Dios. En Hechos 7:7, esta palabra se refiere al servicio de culto de la gente, fiestas, sacrificios. Y en Hechos 7:42 y Romanos 1:25 habla del ministerio de sacrificio ofrecido a Dios en lugar de a otros dioses. Bien, ya estamos acabando este primer capítulo de introducción. Dice, en Romanos 12:1 Pablo dice, capta perfectamente la visión mosaica de la adoración sincera y plena. Este famoso pasaje, Romanos 12:1, dice, les pido por lo tanto, hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo,
santo y aceptable para Dios, que es, aquí dice, su servicio razonable y lógico, ¿no? O es su culto racional, y tiene también que ver, ¿no? Y utiliza pues palabras que hemos estado viendo, ¿no? Con referencia a la adoración también física, ¿no? Pero a la vez espiritual. Bien, nos queda nada, sí, vamos a terminar ya. Dice, las versiones bíblicas que traducen este término como adoración espiritual en este texto, ¿no? O la verdadera forma de adorarlo, como la NTV, por ejemplo, oscurecen el eco de Deuteronomio 10:12. Como Pablo está diciendo, y en este caso la Reina Valera acierta bastante, ¿no? Traduciendo este verbo, logiken latreyan, como culto racional o adoración espiritual, ¿no? Dice, aunque este texto tiene poco que ver con el servicio litúrgico, la Septuaginta interpreta el hebreo abad, servir, como latreu, ¿vale? Esta palabra, en el equivalente en griego. La Reina Valera y la versión de las Américas traducen este verbo, logiken latreyan, en Romanos 12:1 como culto racional, siempre refiriéndonos al culto como un servicio pleno y sincero de cuerpo y alma, toda la vida dedicada a Dios, habiendo sido transformados y renovados de adentro hacia afuera, que es exactamente lo que Pablo desarrolla en Romanos 12 al 15. Esta es la respuesta lógica y razonable a la redención que hemos recibido a través de la cruz. Así que como el servicio de Israel fue la respuesta lógica y razonable a los magníficos actos de redención del Señor. Dice, la expresión más explícita del Nuevo Testamento para culto y servicio ritual que se da a Dios es liturgia, ¿no? De donde viene la palabra liturgia, que se relaciona con esta palabra, que también se puede traducir como ministrar. Dice, en el Nuevo Testamento este grupo de palabras a veces se refiere a un servicio general, pero los sustantivos del mismo origen etimológico también se usan para el servicio sacerdotal de Zacarías en Lucas 1:23 y como figura del discurso en Romanos 15:16. Es decir, para un ministro de Cristo Jesús que se dedica al ministerio sacerdotal del Evangelio. Inmerso en el vocabulario del culto del Primer Testamento, el autor de Hebreos demuestra que el único sacrificio de Jesucristo por los pecados ha terminado el servicio sacerdotal y ha cometido el último acto litúrgico por el cual somos santificados. Hebreos 10, del 10 al 12. Del mismo modo, Él es nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra del trono de Dios, un ministro o un siervo, ¿no? Y aparece esa palabra, liturgos, en el santuario, en el verdadero tabernáculo que el Señor ha establecido. Dice este término, bueno, aquí hay otro término, actuar como sacerdote. Dice, aparece en el Nuevo Testamento, solo en Romanos 15:16. Dice, una forma relacionada con otro término, que significa ministrar como sacerdote, que aparece en Lucas 1:8. Mientras que el versículo 9 se refiere a la costumbre del oficio sacerdotal como, otro término, hierateia. Primera de Corintios 9:13 habla de realizar servicios sagrados del templo, y Tito 2:3 llama a las mujeres mayores a ser reverentes en su comportamiento, es decir, actuar de una manera digna de una persona santa. Apocalipsis 26 habla de los cristianos como sacerdotes de Dios, y Pedro considera a los cristianos un sacerdocio santo y un sacerdocio de rango real. Apocalipsis 5:10 habla de personas de todas las tribus y naciones que han sido hechas un reino y sacerdotes. Bien. Aquí ya
ya terminamos con esta última. Y ya haremos la conclusión en este primer capítulo, que sobre todo esta última parte de viendo el vocabulario tan amplio, ¿no? Que se traduce con, en este caso, con equivalente de adoración, ¿no? Dice, el Nuevo Testamento usa libremente expresiones de culto para el ministerio que los cristianos realizan para Cristo, pero a diferencia del Primer Testamento, duda hablar de la adoración corporativa en términos de culto. Pablo habla de sí mismo siendo derramado como una ofrenda sobre el sacrificio y el servicio de la fe de sus lectores. Pero la reunión del pueblo de Dios para la adoración nunca se le llama explícitamente un evento litúrgico. Bien. Y aquí va a hacer una síntesis de todo el léxico que hemos venido hablando, porque es algo pesado, ¿no? Es algo pesado. Dice, ¿cómo podemos sintetizar este material léxico para formular una definición bíblica de adoración para nuestro tiempo, ¿no? Y aquí va a definir en sus palabras el autor de todo este compendio de palabras y de estas tres divisiones, ¿no? Vamos a recordarlas. Lo que abarca, en este caso, todo el léxico que implica adoración. Expresiones disposicionales, adoración como actitud. Expresiones físicas, adoración como gesto. Y expresiones litúrgicas, adoración como ritual, ¿vale? En base a esto que hemos visto, estas tres expresiones, ¿no?, asociadas con la adoración, vamos a ver la síntesis que da el autor. Dice, ya se ha propuesto una desconcertante variedad de definiciones en los libros sobre este tema. La discusión anterior muestra que ni el Primer ni el Nuevo Testamento intentaron capturar el concepto con una sola palabra. Podemos caracterizar las partes constitutivas de la adoración como el misterio, la celebración, la vida, el diálogo, el cumplimiento o realización escatológica, pero definir la adoración bíblica es, obviamente, limitarla. En el mejor de los casos podemos tratar de describir los fenómenos. Dice, la adoración pagana se centra en los esfuerzos de culto corporativos e individuales, los cuales buscan apaciguar a los dioses y asegurar su bendición. En la actualidad, la comprensión de muchos cristianos de la adoración difiere poco de los paganos, excepto tal vez que Dios es singular y las formas de adoración provienen de tradiciones más o menos enraizadas en las Escrituras. Dice, en gran parte divorciada de la vida, tal adoración representa un patrón de actividades religiosas impulsada por un profundo sentido de obligación hacia Dios y una preocupación por ganarse su favor. Esto lo vimos un poquito en la primera clase. Pero esta comprensión no es bíblica, separa la adoración de la vida cotidiana y divide la asistencia humana en lo sagrado y lo secular, ¿no? Ya vimos en esa imagen que pusimos de una iglesia, ¿no?, que muchas personas, cuando les habla de adoración, pues obviamente inmaduras, ¿no?, tienen en mente ir a la iglesia y ahí es donde se hace esto, ¿no? Y el día a día ahí se olvida, ¿no? Bien, y vamos a terminar con esta definición que va a dar el autor. Para dar cuenta de las dimensiones de la adoración reflejadas en las Escrituras, necesitamos una explicación mucho más completa. En términos más simples, la adoración es, obviamente, la respuesta humana a Dios. Sin embargo, para reflejar la complejidad de la imagen bíblica que venimos hablando, todo esto que ha abarcado, ¿no?, esta introducción, te propongo lo siguiente. Dice, la verdadera adoración involucra actos humanos, reverenciales de sumisión y homenaje ante el soberano divino,
en respuesta a su revelación amable de sí mismo y de acuerdo con su voluntad. Que obviamente tiene una complejidad muy grande el definir, ¿no? Tendríamos que dedicar unos minutos a, como hemos venido haciendo, ¿no? A definir qué es la adoración, ¿no? Bien. Lo voy a dejar aquí porque va a seguir con la síntesis y ya al capítulo 2 vamos a ver el objeto de la adoración, ¿no? Vamos a empezar a ir definiendo, ¿no? más cosas específicas, y según que avancen los capítulos pues se irá también volviendo más práctico, no tanto terminología, tanto léxico, sino veremos que obviamente en el día a día también la práctica no hay una devoción, ¿no? Una adoración. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si hay alguna pregunta, que lo dudo, ¿no? Sobre todo en esta última clase, o algún comentario.